Buenos días. Bueno, espero que la jornada le esté resultando de interés y se le sea útil para su trabajo. Ahora en esta presentación nos vamos a dedicar al tema de la transmisión de potencia entre el tractor y la máquina. Vamos a hablar de su función, de sus componentes, de los riesgos asociados a dicha transmisión, de la protección frente a esos riesgos, de los requisitos de comercialización, de instrucciones para el montaje, el engrase y la instalación, y algunos ejemplos de utilización incorrecta. La primera pregunta es: ¿por qué es necesaria una transmisión de potencia? Pues porque existen muchas máquinas agrícolas que requieren una fuente de alimentación externa para su funcionamiento. Son las máquinas no autopropulsadas. Sus elementos móviles necesitan esa potencia para poder funcionar. Y esa potencia la puede proporcionar el tractor mediante su transmisión a través de un eje cardánico que se conecta entre el tractor y la máquina. Y además esta función, esta capacidad de transmitir potencia del tractor está contenida en su propia definición. En el Reglamento Europeo de Homologación de Vehículos Agrícolas y Forestales se define tractor y una de sus funciones es accionar equipos intercambiables. Los equipos intercambiables en este caso son las máquinas que vamos a ver. Un pulverizador, como está aquí, una abonadora, una sembradora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los componentes de esta transmisión de potencia? Pues tenemos en primer lugar la toma de fuerza del tractor. La fotografía de la izquierda es un pequeño eje estriado que está integrado en el tractor. Tenemos también la entrada de potencia de la máquina, que es la imagen de la derecha. También es un pequeño eje integrado en la máquina. Y entre ambos se coloca el eje cardánico. Este es un ejemplo de eje cardánico de diseño básico. La transmisión de potencia está sometida a un movimiento de rotación. Es decir, existe un giro con una velocidad de giro, con un régimen de giro que puede ser o de 540 RPM, revoluciones por minuto, o de 1000 RPM, revoluciones por minuto. Que pasando a unidades más entendibles, más visibles, pues son 9 vueltas por segundo y 16 vueltas por segundo. Exactamente 16,6 vueltas por segundo. Es decir, una alta velocidad de giro. ¿Esto qué implica? Que hay un riesgo. En muchos tractores se verá esta pegatina donde aparece el símbolo, la señal de advertencia de peligro y esta flecha de 540 o de 1000, dependiendo del tipo de régimen, que está diciendo que hay un giro. Y si hay un giro, si hay elementos móviles que giran, el riesgo asociado es el de atrapamiento. Y por eso se ve este pictograma que está puesto a la derecha también formando parte del marcado de los ejes cardánicos. ¿Y este riesgo de atrapamiento en qué se puede traducir en cuanto a lesiones? Pues lesiones graves, amputación de extremidades, incluso la muerte del operador. ¿Cuáles son, por tanto, las medidas de protección? Pues aquí se muestran las medidas de protección de la transmisión de potencia. Vemos a la izquierda la protección de la toma de fuerza del tractor. Es un resguardo en forma de un cajón que protege la toma de fuerza. Tenemos a la derecha el resguardo que sirve para proteger la entrada de potencia de la máquina, que es un resguardo envolvente que rodea el eje de la entrada de potencia de la máquina.
Y en el centro tenemos el eje cardánico que ya está protegido. Entonces vemos exteriormente el resguardo, que es un cilindro de una parte cilíndrica, y en los extremos una parte aproximadamente cónica. ¿De acuerdo? Visto desde fuera, una vez que toda la transmisión está perfectamente instalada, pues veríamos que ningún elemento móvil de la transmisión es accesible, es decir, todo está rodeado, todo está dentro de distintos tipos de resguardo. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la comercialización, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues, en primer lugar, la toma de fuerza del tractor es un elemento que forma parte del tractor, por lo tanto, está incluido en la homologación del tractor y deberá de cumplir los requisitos que la homologación del tractor exige a la protección de su toma de fuerza. En concreto, lo que diga el Reglamento Europeo 167. Por el lado de la máquina, pues tendremos también una entrada de potencia que forma parte, que está integrada en la máquina y por lo tanto el fabricante en el proceso de diseño tendrá que tener en cuenta los requisitos que para esa protección de esa entrada de potencia, de ese eje de entrada de potencia, le exige la directiva de máquina, que es la directiva aplicable a las máquinas. ¿De acuerdo? Y el cardánico, ¿qué se le exige al eje cardánico? Bueno, pues si nos vamos a la directiva de máquinas 2642-CE, que es transpuesta en el Real Decreto 1644 de 2009, vemos que en el artículo 1, ámbito de aplicación, letra F, aparecen dispositivos amovibles de transmisión mecánica. Estos son los ejes cardánicos. ¿De acuerdo? En el anexo 4 de máquinas de alto riesgo aparece en el punto 14 dispositivos amovibles de transmisión mecánica, incluido su resguardo. Y en el punto 15, resguardo para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. Y es más, en el anexo 5, que contiene la lista indicativa de componentes de seguridad, en el punto 1 aparece resguardo para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. Es decir, el eje cardánico está incluido en el ámbito de aplicación de la directiva de máquinas y, por lo tanto, sometido a todos los requisitos en cuanto a diseño y fabricación que establece esa directiva. Entre ellos, por ejemplo, tendríamos en el anexo 1 los requisitos esenciales de seguridad y salud. Punto 347, transmisión de potencia entre el tractor y la máquina. Si leemos esos requisitos esenciales, el 347, veremos lo que la directiva de máquina le exige al eje cardánico y lo que nosotros tendremos que, a la vista de eso, exigir que el eje cardánico tenga. ¿De acuerdo? Aparte, por supuesto, no solamente el requisito 347, que es muy específico, otros requisitos como, por ejemplo, el de información para el usuario, manual de instrucciones y marcado, también contiene especificaciones en este anexo. ¿De acuerdo? Y, además, tenemos una norma armonizada que proporciona la presunción de conformidad con los requisitos esenciales de seguridad y salud, que es la UNE 12965 de 2020. Es decir, el fabricante deberá tener en cuenta esa norma en el diseño y fabricación del eje cardánico y sus resguardos. Tractores, maquinaria agrícola y forestal, eje de transmisión de potencia, ACARDA, que nosotros le llamamos eje cardánico, y sus protecciones, seguridad. Pero que a nosotros tampoco nos viene mal conocer esa norma, porque sabiendo esa norma sabemos qué es lo que tiene que cumplir un eje cardánico. Al final de todo esto, ha quedado claro, el eje cardánico forma parte del ámbito de aplicación de la directiva de máquina y, por tanto, bueno, aquí quería hacer una pequeña matiz. Como toda norma armonizada de la directiva de máquinas, en el ámbito de la maquinaria agrícola y forestal, las normas tienen todo la misma estructura, el mismo índice, lista de peligros, requisitos de seguridad,
método de verificación, información para el manual de instrucciones para el marcado. Esta norma particular, este esquema particular para los ejes de transmisión de potencia, los ejes cardánicos, la particularidad que tiene es que el apartado 3 de método de verificación es muy importante porque contiene una serie de ensayos de los cuales nosotros no tenemos por qué saber ni entender, pero sí contiene la lista de peligros, interesante, y la información que debe de contener el manual de instrucciones y el marcado para luego exigirla a la hora de evaluar nuestra máquina, hacer una revisión de seguridad o cuando vamos a comprar una máquina o un eje en este caso. Entonces, al final de todo esto lo que tenemos es un producto que ha de ser vendido con marcado C, con su manual de instrucciones en español y con su declaración C de conformidad en español. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotos donde se puede ver, en algunos con cierta dificultad, en otros mejor, el tema del marcado C. Aquí en la izquierda se ve el marcado C, que parece que está como impreso, no se ve muy bien, la verdad, habría que haber hecho un zoom enorme, pero se ve, tiene un marcado C, pero un poquito deteriorado, también habrá que por el uso. Otra manera de marcar es la parte central, donde ahí está grabado, esta es la manera más resistente de marcar. Y luego a la derecha tenemos la etiqueta, una etiqueta donde pone el marcado C. Pero claro, aquí, ¿qué es lo que tenemos que comentar? Y es que los marcados, lo mismo que los manuales, tienen que estar redactados en español. Entonces aquí te encuentras pues palabras inglesas. Y no es por nada, no solamente porque sea una obligación legal, sino porque el contenido de ese marcado es importante para la seguridad, para la prevención. Aquí está diciendo más o menos que hay una línea de transmisión que rota, que gira, y que el contacto le puede causar la muerte y que se mantenga alejado. Y lo que viene más abajo te dice que no ponga en funcionamiento un eje cardánico si no tiene resguardo. Entonces son unas instrucciones tan claves para el operador del resguardo y del eje cardánico que deberían de estar en español, no solamente por exigencia legal, sino por lógica, por la importancia de la información que nos proporciona. Entonces, una vez visto estas ideas generales, pasamos a lo que es las instrucciones de montaje, engrase, instalación y los ejemplos de errores en la utilización. Bueno, el eje cardánico de diseño básico está formado por los dos tubos, las articulaciones cardas en cada extremo, unos anillos y unas cadenas. Otros ejes cardánicos incorporan otros elementos como el limitador de par, o hay otros diseños de ejes cardánicos que le llaman los gran angular, pero bueno, para los conceptos básicos vale perfectamente hablar del eje cardánico de diseño básico. Aquí vemos, bueno, las articulaciones cardan son dos horquillas que están montadas sobre una cruceta, ¿de acuerdo? Lo que permite variar el ángulo de giro. Aquí dos detalles importantes en estas articulaciones, en estos extremos del tubo. Tenemos aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, vemos un pulsador. Este pulsador es el que activa el mecanismo de bloqueo. Es decir, cuando el eje, al ser acoplado tanto a la máquina como a la toma de fuerza del tractor, ha de haber un mecanismo de bloqueo para asegurar esa conexión. Este es un ejemplo de mecanismo de bloqueo que utiliza un pulsador. Hay otros ejemplos, ¿de acuerdo? Y luego aquí, también en esa foto, en la parte central, donde está la cruceta, vemos lo que es una boquilla de engrase. Es una boquilla de engrase donde se conecta el engrasador y permite engrasar la articulación carda. Son temas importantes a la hora del buen uso y a la hora luego del engrase. Luego tenemos aquí una imagen donde ya se ve el tubo. En el tubo se ha colocado el anillo, ¿de acuerdo? Y ahora sobre el anillo se va a acoplar el resguardo. Tiene que ser un acoplamiento solidario, también con unos mecanismos que aseguran ese acoplamiento, de tal manera que cuando el eje gire,
pueda deslizar sobre ese anillo y el resguardo no gire solidariamente con el eje. Esa es la función que tiene. ¿De acuerdo? Y aquí a la derecha lo que estamos viendo es ya el acople final, el encaje final de los dos tubos, que son tubos telescópicos deslizantes. Se encaja el exterior dentro del interior y simultáneamente se encaja el resguardo exterior en el resguardo interior. De tal manera que al final todo queda visualmente ese tubo acabado en una forma cónica. En cuanto al engrase, aquí hay una imagen, porque ¿dónde están los engrases? Hemos dicho que están en las boquillas tanto en la cruceta como en lo que es el resguardo. Entonces aquí se ve a la izquierda la boquilla de engrase. Hay un orificio que está practicado en el resguardo de tal manera que el tubo del engrasador se puede meter a través del orificio y acoplarlo con el engrase. Y aquí esa es la imagen del centro. Y la imagen de la derecha es la misma operación, pero para engrasar el anillo y que el anillo no gire solidariamente con el eje. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la instalación, pues aquí vemos el mecanismo de bloqueo. Vemos cómo la persona que está instalando el eje en la toma de fuerza de la máquina, lo mismo sería en la entrada de potencia de la máquina, lo mismo sería en la toma de fuerza del tractor, pues está pulsando, está apretando ese botón que yo decía antes, ese pulsador que decía antes, para que encaje perfectamente el eje en el eje cardánico en la entrada de potencia de la máquina. Y simplemente haciendo luego una prueba de darle un tirón en el eje hacia afuera, pues se comprobaría que efectivamente la conexión es segura. Aquí tenemos la imagen ya de la instalación del eje cardánico en la toma de fuerza del tractor con la adición de las cadenas, que son las que retienen el movimiento del resguardo para que no gire solidariamente con el eje. Hablaremos de lo que es acortar la longitud de la cadena. Aquí a la derecha también tenemos otra imagen que es la misma conexión, pero en la parte de la máquina, donde también vemos la cadena. Y finalmente, otro tema importante cuando se desinstala el eje cardánico es, si lo desinstalas totalmente, tanto de tractor como de máquina, pues lo puedes colocar en un lugar conveniente, en fin, para su buena conservación. Pero si lo dejas conectado a la máquina, pues debe de incluirse en la máquina algún tipo de soporte donde descanse el eje para protección del eje y también para evitar que alrededor de las máquinas haya estos elementos apoyados en el suelo, que están en el suelo, que algún operador pasa alrededor de la máquina y puede tropezar porque no ve ese elemento, ¿de acuerdo? Entonces serían buenas prácticas en la instalación. Y luego el tema de acortar la cadena. Acortar la cadena para que la cadena no gire alrededor del resguardo, gire lo mínimo posible alrededor del resguardo. Entonces esto se hace muy fácil. Esto simplemente se toma la cadena, se la regula, dejando una cierta maniobrabilidad, una cierta rotación alrededor del eje, pero no mucha, seleccionando el eslabón donde se consigue ese ajuste de longitud. En ese eslabón se engancha el extremo de la cadena y todo eso junto va enganchado al punto de anclaje. Eso es lo que es la imagen que se ve, sobre todo en la parte izquierda de esta imagen, porque en la derecha no se ve el anclaje, pero en la parte izquierda de esta imagen se ve. Aquí este cardánico, como no es de diseño básico, tiene otras cosas, pues el fabricante lo tiene aquí enganchado en dos puntos de anclaje. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí se cogiera, por supuesto, con el eje parado, todo en estático, y si se hiciera un pequeño giro, se vería que rápidamente las cadenas se tensionan, todas las cadenas. Entonces, esta imagen es en estático,
y aquí a la derecha lo tenemos en dinámico. Si observáis, las cadenas ya están tensas. ¿Veis? ¿Y por qué digo que en dinámico? Porque si veis aquí en el cono del resguardo, donde está la pieza blanca, en la izquierda, si lo veis a la derecha, la pieza blanca ya está desplazada y la cadena, el pequeño trozo de cadena que antes tenía una cierta holgura, ahora ha entrado en tensión. Y lo mismo, si veis la posición del enganche en el resguardo, en el extremo, en el segundo, la segunda parte del resguardo, veis que aquí en la izquierda está holgada, con una pequeña holgura, y veis que cuando ya está el eje girando, esa cadena ya está tensionada. Eso es lo que significa acortar la longitud de la cadena. Y ya por último, vamos a dar algunos ejemplos de mala utilización. Bueno, pues son fotografías que obtuvieron los técnicos que se dedicaron al estudio de la abonadora. Entonces se encontraron, por ejemplo, aquí una toma de fuerza de tracción en resguardo, totalmente los elementos giratorios totalmente accesibles. Se encontraban ejes cardánicos, o sea, se encontraban máquinas que tenían la toma de fuerza, la entrada de potencia de la máquina con su protección, y ejes cardánicos que no tenían protección. Al revés, se encontraron puntos de entrada de potencia de la máquina sin proteger. Se encontraron resguardos instalados, pero resguardos con fisuras, con roturas. Se encontraron un eje cardánico que no estaba cubierto en toda su totalidad, solamente ese trozo amarillo era el resguardo, y el resto había la parte del trozo negro, que deberían las dos partes de acoplarse, pues ahí no se acoplaban, y lo que había en medio era pues una especie de cinta que habían enrollado alrededor del eje cardánico. O sea que, y también se encontraron resguardos sin cadena. Claro, si no hay cadena puesta, no hay manera de verificar si el eje está girando solidariamente con el resguardo. Por lo tanto, no sabemos si el resguardo está funcionando bien o no. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo muy rápido, ¿eh? Estos son los puntos que queríamos destacar del eje cardánico. Bueno, pues la segunda parte va a tratar sobre la seguridad de la máquina de teléfono. La idea es que estamos obligados a poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo seguros para el uso previsto. Eso es lo que nos dice la ley. Entonces, para conseguir esto hay que empezar porque el diseño y la fabricación de estos equipos sea conforme a las disposiciones que regulan su comercialización. Y en el caso de las máquinas, que sean conforme a la directiva de máquinas. Entonces, yo siempre he defendido que para los técnicos es muy importante conocer la directiva de máquinas. Porque te está diciendo lo que el fabricante tiene que cumplir y, por tanto, lo que tú tienes que exigir. Si no sabemos lo que tienen que cumplir, pues no sé, no se puede seguir nada. Pero como no sabe lo que tiene que cumplir, va dando palos de ciego. Entonces, ese documento de la directiva de máquinas, en particular el anexo 1 de los requisitos esenciales de seguridad y salud, es fundamental que lo conozcamos, lo estudiemos, lo mastiquemos y lo asimilemos. Y para eso, no solamente tenemos el texto frío de la directiva, sino también tenemos la guía para la aplicación de la directiva que nos enseña, que nos interpreta, que nos aclara los conceptos de la directiva, y tenemos las normas armonizadas. Las normas armonizadas de tipo C, que son las que utilizamos en la maquinaria agrícola y forestal. Estas normas son las que publica el Comité de Normalización Español, CTN 68 de UNE, que es el comité del título es Tractores y Maquinaria Agrícola y Forestal, y que proceden del CEN-TC 144, que tiene el mismo título, y también algunas proceden del ISO TC 23. En resumidas cuentas, tenemos un conjunto de normas muy importantes, desde mi punto de vista, que si las conocemos podremos hacer una evaluación de nuestras máquinas, saber comprar las máquinas,
saber formar sobre la seguridad de las máquinas y todo lo que se deduce de tener un conocimiento, lógicamente. Entonces, por ejemplo, yo lo que he hecho aquí es poner la estructura del Comité 144, el Comité Europeo, para dar una pequeño repasito, un pequeño recorrido por los grupos de trabajo y ver pues las cosas que hacen y lo que actualmente se está haciendo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, ya vemos que son 8 grupos de trabajo. Hay realmente 9, lo que pasa es que hay uno que está desactivado y el grupo de trabajo 5 se constituyó para ser una norma, pero esa norma se retiró, con lo cual también estaríamos desactivados. Pero el resto, pues tendríamos, por ejemplo, algunos detalles. En el grupo de trabajo 1, requisitos esenciales de seguridad de la maquinaria agrícola y forestal, tendríamos, por ejemplo, la norma EN 12965, la que yo he citado, de los ejes de transmisión de potencia, ¿de acuerdo? Tendríamos también, abajo aparece la norma que nos sirve como base para el proyecto de accidentes, que es la 16.931, el formato del registro de accidentes. Si nos vamos al grupo de trabajo 2, tenemos, por ejemplo, la norma de los cargadores frontales, que nosotros hicimos una NTP en tiempo y que ahora esa norma se va a revisar. Se va a revisar por el tema de la protección del operador en el caso de que haya caída del material colocado en lo que es el elemento, lo que es la pala, de lo que le llaman la pala del cargador frontal. Por eso se está revisando, porque ahí se ha detectado una laguna en cuanto a que no se especifica exactamente cómo tiene que ser esa protección y qué requisito ha de cumplir exactamente esa protección. También tenemos algunas normas, por ejemplo, curiosas, interesantes, que son las de las cabinas de protección contra las sustancias peligrosas y sus filtros, que también están incluidos dentro de la directiva de máquinas. En remolque y máquinas móviles aparecerá entre ellas la N1853, que es la norma de los remolques agrícolas, que la estamos trabajando ahora, porque es una norma nueva y el remolque no solamente, entendido por remolque con elementos móviles, ¿de acuerdo? Los remolques tipo basculantes, no los otros remolques no son máquinas. Entonces, no solamente los remolques tienen que tener unos requisitos de homologación en cuanto a circulación por carretera y tal, sino que van a ser utilizados por un operador. Por lo tanto, esa norma es de plena aplicación, ¿de acuerdo? Y aquí también tenemos las normas de un montón de máquinas, de las pulverizadoras, abonadoras, sembradoras, que es la que nosotros estamos estudiando. Hemos estudiado y seguimos con la intención de seguir estudiando. Tenemos, por ejemplo, en el grupo 4, máquinas portátiles, tenemos, por ejemplo, he notado aquí los pulverizadores de mochila. Pulverizadores de mochila son también máquinas. También tienen una norma armonizada que la trata este grupo de trabajo. ¿De acuerdo? Luego tendríamos también el grupo 5, que es el que no tiene norma ahora mismo, tenía uno y la ha retirado. Tenemos el grupo 6, maquinaria forestal portátil a mano, donde están las normas de las motosierras. Diseño, fabricación de las motosierras. Aparte de un montón de normas, ya veis que empiezas a darle aquí a las ruedas y aparecen pues un montón de normas. En algunos grupos de trabajo trabajan más normas y en otros menos, según el tema que cada uno trata. En el grupo 7, equipos de jardinería, donde estarían las desbrozadoras, por ejemplo. ¿De acuerdo?
aparte de otra serie de normas más, ¿vale? Aquí aparecen distintos tipos de máquinas de jardinería y en el grupo 8 la maquinaria forestal. Aquí en el grupo 8 quiero destacar la norma EN 13525, que es picadoras de madera. La primera que aparece. Esta norma fue objeto de una objeción formal, porque esta norma era imperfecta. Se dieron cuenta de que algún accidente mortal había ocurrido con estas máquinas que cumplían esta norma y claro, pusieron una objeción formal. Entonces se revisó la norma, hay una nueva norma que ya sí da lugar a máquinas seguras y que nosotros pues hicimos un estudio y publicaremos el resumen de la norma, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que esa nueva versión viene porque la norma anterior era imperfecta. Y luego aparte, no está en el comité 144, está en otro comité, creo que es el 354 o algo así, no me acuerdo el número exactamente, que es donde están las normas de diseño y fabricación de los quad y de los bus. Este es un tema que ya hemos hablado en otra ocasión, en una jornada que tuvimos en noviembre, y que se resume en que la norma de quad, que es la EN 15997, va a ser sometida también a una revisión sistemática, porque a la vista del progreso técnico se disponen de productos, de dispositivos, de estructuras que tienen marcado CE por parte del fabricante, que pretenden proteger en el caso de los vuelcos de quad, porque el vuelco de quad también produce muertos, aparte de heridos, produce muertos. Entonces es una revisión que se va a iniciar probablemente dentro de este año para analizar esas opciones que antes no estaban incluidas en la norma de quad porque esos dispositivos no existían hace 10 años, pero ahora sí existen, y si no se le encuentra una solución al problema de los quad máquina, los quad certificados según la máquina, pues habrá que retirar la presunción de conformidad de esa norma. Pero bueno, primero se estudiarán las soluciones y si se llega a una buena solución, es que yo creo que se puede llegar, pues entonces lo que se desprende de todo esto es que los nuevos diseños de quad en agricultura, porque estos son quad que se utilizan en agricultura, tendrán una protección de un cierto nivel frente al vuelco. En total, lo que tenemos aquí es hecho un resumen de los documentos que ha elaborado cada grupo. Casi todos son normas armonizadas. Hay algunos documentos de corrección de normas, pero vamos, la gran mayoría de estos números que veis aquí son normas armonizadas de tipos de máquinas. Al final me salen como unas 110. Es decir, que ahí hay pues todo el estado del arte de la ciudad de la maquinaria agrícola y forestal. Y todo lo que se salga de ahí, pues serán otras cosas. Pero si yo quiero saber de remolque, tendré que saber las normas de remolque. Si quiero saber de abonadora, y si quiero saber de forestal, pues la de forestal. Y lo demás, pues, porque además me aseguro que estoy adquiriendo el conocimiento del estado del arte. Bueno, hay dos normas de aproximación general a la maquinaria agrícola, que es la 4254 parte 1, requisitos generales aplicables a todas las máquinas agrícolas, y hay otra similar, que es la un ISO 11850 para requisitos de seguridad generales de la maquinaria forestal. Y vuelvo a poner este esquema porque me gusta mucho ponerlo. Porque cuando yo veo un documento donde me dice peligros, requisitos de seguridad, métodos de verificación e información adicional destinada al usuario en relación con el manual de instrucciones de marcado, ese documento me lo tengo que leer, porque es que aquí la gran ventaja que tenemos es que no pasaba como con el eje cardánico,
o como otro tipo de máquinas que tienen más peso los ensayos, sino que aquí el gran peso son, la mayoría de estas normas, el gran peso son los requisitos de seguridad, que son requisitos fácilmente verificables, comprobables visualmente y que no tienen mayor dificultad. Simplemente hay que saber que existen esos requisitos y exigirlos que estén en la máquina. Entonces, por eso, para facilitar que podamos tener información sobre el grado de cumplimiento que tienen las máquinas agrícolas y forestales respecto de los requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas y de las normas armonizadas pertinentes, por eso pensamos en diseñar la aplicación SEM, Seguridad de las Máquinas Agrícolas, que es una herramienta que permite al usuario obtener de forma fácil y rápida obtener información en relación con el cumplimiento de estos requisitos esenciales, que está disponible pues, para ordenador, para todo, para Android, para iOS, para todo, que se descarga de la página web del instituto, ¿de acuerdo? Que se entra en verificación. O sea, una vez que se entra en la aplicación, hay varios módulos, uno de ellos es verificación. Se entra en verificación y en verificación puedo seleccionar la categoría de máquina. Ahora mismo tenemos solamente 3 máquinas, como decimos solamente porque, claro, hay tantas máquinas. Pero bueno, vamos avanzando. Tenemos pulverizadora, abonadora y sembradora. Para cada máquina hay una información técnica, una manera de orientar y de describir someramente lo que es la máquina, pues para las personas que se aproximan a esa máquina por primera vez, una definición, una descripción, sus tipologías, porque dentro de una misma categoría de máquina hay distintos tipos y documentación de referencia. Luego pasamos ya a lo que es la inspección de una máquina concreta o la revisión de una máquina concreta. Entonces ya meteríamos la marca comercial, el modelo, el año de fabricación, la ubicación de la fotografía, para que en nuestro informe esté perfectamente definida la máquina que yo en su día sometí a esa revisión. Luego entramos en cuestionario, que lo hemos dividido en 3 partes: seguridad, manual de instrucciones y marcado, que se puede hacer el cuestionario de los tres bloques, o de 2, o de 1, o todos los cuestionarios. Lógicamente no podemos hacer un cuestionario que incluya todos los requisitos de seguridad, todos los requisitos de instrucciones, todos los de marcado. Pues sería un cuestionario impracticable. O sea, lo que se trata es de seleccionar todo aquello que de una manera fácil, por una persona medianamente formada, pues pueda ser comprobado y pueda tener una idea, una aproximación del nivel de cumplimiento de la Directiva de Máquinas. Es, al fin y al cabo, lo que se hace en Europa cuando la autoridad de vigilancia del mercado actúa. No revisan la máquina 100%, pues necesitarían unos recursos humanos impresionantes, sino que van a ver solamente un número que creen fundamental, de temas fundamentales, pero acotados, de requisitos que consideran que han de cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos elegido el cuestionario, aparecerán las preguntas con los requisitos a verificar, con 4 opciones: sí, no, sin datos disponibles no aplicables. Luego, al final, el resultado es un grado de cumplimiento, tanto total como parcial, es decir, de todo el cuestionario o de parte del cuestionario, y un informe que resume pues, todos los datos de utilización de la máquina, todos los resultados de los cuestionarios y el grado de cumplimiento o porcentaje. De tal manera que entonces yo ya tendría una información que me pueda decir dónde están, en qué máquina están mis deficiencias, qué tipo de deficiencias tengo, cómo puedo priorizar mis actividades correctoras y bueno, una manera de llevar a la práctica todo el conocimiento que se deriva de la Directiva de Máquinas y de las normas armonizadas. Entonces, bueno, aquí se ven algunas pantallas. Tengo un vídeo que hizo la compañera Carmen Muciente y que yo creo que lo va a explicar muy bien. Aquí aparecen distintas pantallas: identificación de la máquina, bloque del cuestionario, las preguntas agrupadas con una foto para facilitar el entendimiento, en fin. Los resultados, los porcentajes de cumplimiento. Y aquí voy a poner el vídeo. A ver si puede ser. Bienvenidos. A continuación, vamos a explicar de forma breve el funcionamiento de la aplicación informática SEMA,
la cual proporciona un cuestionario para la verificación de la seguridad de las máquinas agrícolas. Se puede acceder a SEMA desde la página web del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una manera fácil de acceder es introducir SEMA en el buscador y seleccionar el primer enlace que aparece. Desde aquí tendremos acceso a la aplicación informática. También podremos descargarnos la app en el smartphone o la tablet, tanto Android como iOS, y así poder ser usada en campo. Al acceder a SEMA, nos encontramos con un módulo principal, verificación, y 3 módulos de carácter general. Sobre la aplicación, indica información sobre la utilidad de la aplicación informática, comprobación de las condiciones de seguridad de diferentes categorías de máquinas agrícolas mediante un cuestionario basado en los requisitos establecidos por la Directiva 2006/42 y las normas armonizadas pertinentes. Recursos adicionales proporciona enlaces a la Directiva de Máquinas 2006/42 y al Real Decreto 1644/2008. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que indica un aviso legal. El módulo verificación es el principal y es donde se encuentran los cuestionarios. Desde la primera pantalla podemos seleccionar la categoría de máquina que se va a verificar. Una vez seleccionada la categoría de máquina a comprobar, SEMA proporciona información técnica de dicha máquina, entre otros aspectos, definiciones, descripción, tipología y documentación de referencia. En su caso, la correspondiente nota técnica de prevención publicada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se recogen de forma resumida los peligros significativos, los requisitos de seguridad y las medidas de reducción del riesgo y de protección. En la siguiente pantalla, el usuario puede introducir los datos que permiten identificar la máquina a evaluar, recogiendo la siguiente información: marca comercial, modelo, año de fabricación, ubicación y fotografía, pudiendo adjuntar un archivo desde el ordenador o realizando la fotografía desde el smartphone o la tablet. El cuestionario está dividido en 3 bloques: seguridad, manual de instrucciones y marcado. En la pantalla Bloques de cuestionario, el usuario puede seleccionar de forma independiente los bloques a realizar, en función de sus necesidades, pudiendo seleccionar 1, 2 o los 3. Seleccionados los bloques de cuestionario, se podrá comenzar a responder las preguntas. En cada pantalla, las preguntas están agrupadas por asunto o materia. Por ejemplo, en este caso, los relativos al plegado y desplegado de la barra de pulverización. Para cada pregunta, se indican los requisitos a cumplir y se acompaña en la medida de lo posible de imágenes que faciliten su comprensión. Para cada requisito, el usuario tiene 4 opciones de respuesta: sí, requisito cumplido; no, requisito no cumplido; sin datos disponibles, requisito no comprobado debido a la falta de información; o no aplicable, si el requisito no aplica al modelo de máquina. Por ejemplo, en esta pantalla responderemos a las preguntas como sí, no, sin datos disponibles, no aplicable y sí. Una vez finalizado el cuestionario, la siguiente pantalla indica el grado de cumplimiento, porcentaje de requisitos cumplidos, tanto global como parcial. Asimismo, en esta pantalla, pulsando en Generación de informe, se crea un documento en formato PDF que incluye el grado de cumplimiento de los requisitos verificados, la identificación de la máquina y las respuestas del cuestionario.
Esperamos que les sea de utilidad. Bueno, pues solamente acabar diciendo que seguiremos trabajando en el tema este de incluir cada vez más máquinas en SEMA, pero bueno, requiere su tiempo, pero en esa línea estamos, que creemos que puede ser útil y práctica. Y ya está, nada más. Por mi parte, muchas gracias y he intentado recortar el tiempo lo más posible.